Hola, ¿cómo están? Con este video vamos a repasar todo sobre verbos. Los verbos son palabras que expresan acciones como amar, correr, procesos como crecer, entender y estados como ser o estar. Los verbos están compuestos por una raíz y una desinencia. La raíz es la parte que expresa el significado del verbo y suele mantenerse igual. La desinencia cambia y nos brinda distinto tipo de información acerca de un verbo. Por ejemplo, si está conjugado, si no está conjugado, si está conjugado, en qué persona, número y tiempo está, en qué modo, etc. Fíjense en caminar, la raíz es camin y la desinencia es ar. Esa es la parte que cambia. Lo mismo ocurre con comer, com es la raíz, es la desinencia, vivir, viv es la raíz, ir es la desinencia. Vamos a ver distintos tipos de conjugaciones de estos tres verbos para que ustedes puedan ver los cambios que ocurren en la desinencia. Fíjense con caminar. Dijimos que la raíz es camin y la desinencia es ar. En estos ejemplos, camino, caminamos, caminan, caminaban. La raíz siempre es igual y lo que cambia, como verán, es la desinencia. Y nos dice qué persona, en qué número y en qué tiempo está haciendo la acción. Lo mismo ocurre con comer. Fíjense, la raíz es com, la desinencia er. En los ejemplos cambia únicamente la parte de la desinencia para indicarnos persona, número y tiempo. Lo mismo sucede con los demás ejemplos. Los verboides son formas no conjugadas de los verbos, es decir, que no varían en persona, número, tiempo ni modo. Vamos a conocer tres clases de verboides. Tenemos los infinitivos, que es cómo encontramos el verbo en el diccionario. Es la forma que se usa para nombrar a la acción. Tenemos tres conjugaciones de verbos infinitivos. Primera conjugación son todos los verbos que terminan en ar. Por ejemplo, bailar. Segunda conjugación, todos los verbos terminados en er. Por ejemplo, correr. Y la tercera conjugación, todos los verbos terminados en ir. Por ejemplo, sentir. Luego tenemos los gerundios. Estos son los verbos terminados en ando y en yendo, pero no se pueden utilizar solos. Siempre necesitan estar acompañados por otro verbo, que por lo general es el verbo estar, que ese verbo sí se conjuga. Por ejemplo, estaba bailando, está corriendo. Los otros verboides son los participios, que son los que terminan en ado e ido, que como los gerundios no se pueden utilizar solos. Los utilizamos por lo general con el verbo haber conjugado. Por ejemplo, había bailado, había corrido. Cuando un verbo está conjugado, ese verbo varía en persona, número, tiempo y modo. Veamos persona y número. La persona y número de un verbo es quién o quiénes realizan la acción. Tenemos tres personas y dos números. Primera persona al singular, yo. Segunda persona al singular, vos o tú. Tercera persona singular, él o ella. Veamos el ejemplo con el verbo caminar en presente. Yo camino, tú caminas, él camina. Ahora veamos las personas en plural. Tenemos la primera persona plural, nosotros o nosotras. Segunda persona plural, ustedes.
Tercera persona plural, ellos o ellas. Veamos con el mismo verbo los ejemplos. Nosotros caminamos, ustedes caminan, ellas caminan. Veamos los tiempos verbales. Presente, la acción transcurre en el mismo momento en que la estamos expresando. Por ejemplo, camino, baila, juegan, comemos. Futuro, la acción transcurrirá después que la expresemos. Por ejemplo, caminaré, bailará, jugarán, comeremos. En el caso del futuro, lo correcto cuando uno escribe un texto o va a hablar con otra persona de manera más formal es usar estas mismas expresiones como figuran acá. Por ejemplo, caminaré, bailará, comeremos, jugarán. Pero en la vida cotidiana, cuando nosotros vamos a contar algo que haremos en el futuro, solemos usar el verbo ir más a más verbo infinitivo. Por ejemplo, voy a caminar en lugar de caminaré. Luego tenemos el pasado, que a partir de quinto grado comenzaremos a llamarlo pretérito. Y este año veremos 3 clases de pretéritos. Tenemos el pretérito perfecto. Expresa hechos puntuales que ocurren en un determinado momento y se terminan. Por ejemplo, el sábado canté en el cumpleaños de mi prima. Canté está conjugado en pretérito perfecto. Tenemos el pretérito imperfecto. Expresa acciones duraderas en el pasado. También se utiliza para hacer descripciones o contar hábitos. Son actividades que comenzaron en un momento, pero no tenemos muy claro cuándo terminaron. Por ejemplo, el año pasado cantaba en los cumpleaños. Cantaba está conjugado en pretérito imperfecto. Y por último tenemos el pretérito pluscuamperfecto, que señala hechos pasados anteriores a los que expresan el imperfecto y el perfecto. Es un verbo compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita de 2 verbos. Se usa el verbo haber conjugado más el participio de la acción. Veamos con el mismo ejemplo. De niña había cantado en la escuela. Había es el verbo haber conjugado en primera persona singular y cantado es el participio de cantar. Por último, tenemos los modos verbales, que es la forma en que el hablante expresa la acción, es la intención que tiene. Hay 3 modos. El indicativo, que expresa todas las acciones reales o imaginarias que son posibles que sucedan. Es el que usamos cuando contamos cosas que hicimos, que hacemos, que vamos a hacer. Utiliza todas las personas verbales, todas las que vimos más adelante en el video. Por ejemplo, estudio para el examen. Yo estudio para el examen. Es una acción posible de que suceda, una acción real. El otro modo es el subjuntivo. Con el subjuntivo expresamos deseos o anhelos. Utiliza la primera persona singular o plural porque estamos contando algo que yo o nosotros deseamos, anhelamos. Por ejemplo, me gustaría que mis alumnos estudiaran para el examen. Gustaría está en modo subjuntivo. Y por último tenemos el modo imperativo, que es el que usamos para dar una orden o hacer un ruego. Se utiliza la segunda persona singular o plural porque estamos hablando a vos o a ustedes. Por ejemplo, ustedes estudien para el examen. Estudien está conjugado en modo imperativo. Cuando clasificamos un verbo, tenemos que especificar el tipo de palabra y cómo está conjugado. Veamos algunos ejemplos. Corren es un verbo. Tercera persona plural, presente modo indicativo. ¿Por qué tercera persona plural? Porque es ellos o ellas corren.
Presente, porque lo están haciendo en este momento. Modo indicativo. Saltará. Es un verbo. Tercera persona singular, futuro, modo indicativo. Él o ella saltará. Gustaría. Verbo. Primera persona singular, presente, modo subjuntivo. Yo, a mí me gustaría. Entonces, por eso es primera persona singular. Modo subjuntivo porque es algo que yo quisiera que pase. Caminaron. Es un verbo, tercera persona plural, pretérito perfecto, modo indicativo. ¿Por qué? Porque es una acción que comenzó y terminó en un momento específico. Por eso es pretérito perfecto. Soñábamos. Verbo, primera persona plural, pretérito imperfecto, modo indicativo. ¿Por qué imperfecto? Porque soñábamos. No está especificado cuándo lo hicimos. Fue en el pasado, pero no tiene un momento preciso. Había cantado. Verbo, tercera persona singular, pretérito pluscuamperfecto, modo indicativo. ¿Por qué es pluscuamperfecto? Porque es un verbo compuesto. Había, del verbo haber, cantado. ¿Sí? Fíjense que de esta forma se clasifica un verbo. Primero se pone el tipo de palabra, en este caso verbo, después pone la persona, primera, segunda o tercera, si es plural o singular, o sea el número, el tiempo, presente, futuro, pretérito y el modo.